Continuamos aquí en Marandúa Noticias hablando de las diferentes perspectivas que se tienen con la problemática de las comunidades indígenas, especialmente en Nucac y Jiu, en el departamento del Guaviare. La confluencia de Mujeres para la Acción tiene una presencia importante aquí en el departamento del Guaviare en los últimos años. Ellas han venido apoyando esos procesos de empoderamiento, pero también de reconocimiento de esos derechos de las mujeres indígenas particularmente. Estamos a esta hora con Sandra Pérez, quien hace parte de la confluencia de mujeres. Sandra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias Laura, y muy buenos días a quienes nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, pues Sandra, hablemos de ese trabajo que ustedes han venido haciendo con la confluencia, apoyando justamente a estas mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y en qué contextos. Bueno, Laura, pues te cuento, nosotras somos una colectiva de mujeres, ya lo has dicho, que hacemos parte pues de un movimiento nacional de mujeres que tiene presencia en varias regiones, y acá pues estamos organizadas, algunas mujeres que acompañamos pues procesos organizativos de lideresas indígenas. Fortalecemos pues como sus ejercicios de participación a nivel interno y pues por fuera de sus comunidades, y hemos estado acompañando a las mujeres en la visibilización de las violencias que ellas han vivido pues y siguen viviendo en el territorio. En el año 2018 nosotras acompañamos a las mujeres Nucac en un ejercicio pues de denuncia pública de estas violencias sexuales que ellas vivieron en el marco del conflicto y que aún pues siguen enfrentando en un tribunal un tribunal simbólico contra el patriarcado, que lo hicimos en Bogotá, frente, digamos, a varios senadores, esperando pues como poner en la escena pública esta situación tan compleja que pues que si bien ya se conocía a nivel local, pues no lograba, digamos, generar pues las respuestas que se requerían, ¿no? No obstante, pues no pasó mayor cosa en el 2018. En el 2019, pues ellas decidieron hacer como un registro de los casos que pues varias mujeres pues habían vivido, habían escuchado de otras mujeres, y presentarlo a la Comisión de la Verdad. Casi 40 casos se recogieron, algunos de ellos son digamos, fueron denunciados públicamente ante las entidades competentes, pues mucho antes de hacer el informe, otros no. Pero bueno, digamos que hicimos esa entrega. Ahí me gustaría un poquito, digamos, ahondar, porque para nosotros ha sido como noticia frecuente y hoy vemos el abordaje que se está dando como si fueran unos casos recientes, como si esto fuera algo nuevo, como si se destapara el escándalo o se destapa esta situación, y esto no ha sido desconocido por las autoridades. Entonces uno pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿De qué ha servido? ¿Por qué no se han escuchado esas voces que desde 2018 se empoderaron y pusieron en conocimiento que no son solo los militares? ¿Quiénes son esos actores que han venido lamentablemente abusando de esas mujeres indígenas, Sandra? Pues bueno, ¿qué ha pasado? Pues más allá de los pues, escándalos como a través de los medios de comunicación que se han dado desde entonces, no ha pasado mayor cosa. ¿Quiénes están detrás de eso? Pues ya muchos lo han dicho. Pues particularmente la población indígena. ¿Qué dicen ellas? Ahí ellas dicen que pues que ya es momento de tener como pues respuestas frente a estas denuncias que han hecho, denuncias frente a actores militares, pues actores armados, legales y no legales, funcionarios públicos, pues no, personas digamos que están dentro de su territorio, colonos. Pues nosotros no somos las personas encargadas pues de hacer digamos las investigaciones correspondientes ni la judicialización, para eso está el Estado y las entidades competentes. ¿Qué esperan ellas? Pues que este tipo de denuncias puedan tener una respuesta.
y han venido planteando como pues ideas para poder avanzar en la transformación de esta situación, y lo que quisiéramos nosotras pues como compartir. Pues uno, que pues ellos han, pues primero reconocer que este es un pueblo de contacto inicial, sí. ¿sí? Hace 30 años ellos pues, establecieron, aunque pues se dieron algunos episodios anteriores, pero 30 años pues salen a enfrentarse a nuestra sociedad, y pues por eso mismo son un pueblo de pues, una alta vulnerabilidad. Sí. Eso hay que reconocerlo, y ahí no tenemos un enfoque en ese sentido a nivel institucional. Entonces ellos han llamado la atención sobre esto, que hay que hacer un trabajo mancomunado entre las instituciones, madres y padres de familia del pueblo Nucac, que permita abordar este tema de las violencias sexuales, pero pues también otros temas como el consumo de sustancias psicoactivas, como las violencias intrafamiliar y en general las violencias que ellos viven como pueblo, porque pues otro aspecto muy fuerte que todo el tiempo denuncian es que además de este tipo de violencias, pues, y a pesar de que nosotros reconocemos el valor de este pueblo, somos una sociedad racista y todo el tiempo viven la exclusión, y pues además de la desigualdad que enfrentan pues, sí, día a día. Entonces, uno es el trabajo mancomunado entre las instituciones y la comunidad Nucac. Otro aspecto que han llamado la atención es pues como construir desde el respeto, que es básicamente entender que es un pueblo en contacto inicial que requiere comunicación plena, es decir, poder lograr una mayor comprensión entre nuestros diálogos, sí, y eso requiere el acompañamiento de traductores, requiere pues un respeto, ¿no?, por el pueblo en las mejores condiciones de comunicación, requiere entender que ellos tienen derecho a su autodeterminación, a su gobierno propio, una mínima intervención. O sea, seguimos viendo en los asentamientos donde ellos están ubicados una intervención increíble a nivel institucional, es innegable, pero hay que revisarla y evaluarla porque pues han sido muchos años de intervención con muy poco impacto en la transformación de sus realidades. Sí. Y ellos ya han hecho evaluaciones, han planteado soluciones, han planteado alternativas a esas respuestas institucionales, pero se siguen manteniendo. Entonces, pues no hay como realmente pues una intención de la institucionalidad pues de hacer ese diálogo y permitir esas transformaciones. Hay que ajustarse internamente. Otro aspecto que ellos han mencionado es pues como hacer acciones de formación dirigidas a la población indígena, a esos actores que están relacionándose con el pueblo, ¿no?, al ejército, a los colonos, a los funcionarios, ¿sí?, sobre el enfoque diferencial, sobre el enfoque de género, sobre el pueblo Nucac, ¿no? No hay una formación, hay una gran intervención institucional, pero los equipos que intervienen en territorio cambian continuamente, no conocen al pueblo, no sí, establecen empatías, no están incluso formados, digamos, con herramientas técnicas y recursos para poder establecer estrategias concertadas con las comunidades. Otro tema importante que han hablado de eso es reparación y revitalización cultural, o sea, hacer una reparación a partir de eso, de sus intereses, ¿no? Y lo han dicho las mujeres, queremos que nos apoyen en nuestro trabajo creativo, en nuestra producción artesanal, en el establecimiento de huertas, en tener una vida más digna, ¿no? Están cansados de recibir y cada año solicitar la minuta que le entrega una institución o la otra. Han hablado incluso frente a, pues, no solamente el retorno, que sería lo ideal, sino otras alternativas mientras se resuelve este problema estructural. Pero no tienen. Pero no hay una respuesta sobre eso, ¿no? Y no hay una constancia, hay un proceso de seguimiento y una articulación y coordinación interinstitucional para hacer la mínima intervención y la que se hace con un impacto. Y por supuesto han hablado de educación para la interculturalidad, o sea, y bueno, en esto han venido avanzando, pero aún pues hay falta mucho por construir con el pueblo Nucac para poder transformar estas realidades. Le escuchaba el tema del retorno a su territorio, pero hay una pregunta, ¿todos quieren regresar a ese territorio?
Cuando tú le preguntas obviamente los mayores siempre dirán que sí, los adultos, hoy, pues que en ese entonces cuando salieron eran niños, dicen que sí, ¿sí? Pero en condiciones distintas, ¿no? Porque ellos ya han tenido la oportunidad de tener un contacto con nuestro territorio, tienen unas situaciones que no enfrentaban antes, como por ejemplo sobre la salud, ¿sí? Hoy tienen enfermedades que su medicina tradicional no logra, pues, digamos, generar unos tratamientos porque no tiene, digamos, no, son enfermedades que su pueblo no conocía, entonces necesitan de una atención en salud, de un acceso a salud, eso es uno de los elementos más importantes para ellos. Así que el retorno, siempre que menciona el retorno, claro que sí, pero en condiciones ya distintas, ¿no? Donde pueda el Estado garantizar atención en salud, atención en educación, condiciones de vida digna, ¿no? De vivienda, no es simplemente vayan a abrir el espacio y allá los dejamos, ¿sí? Porque ellos ya tienen un contacto con nuestra sociedad. Entonces, claro que ellos sí lo han manifestado y lo han solicitado en diferentes escenarios. Creo que en donde van lo hacen todo el tiempo, sus representantes legales, las autoridades tradicionales, las mujeres indígenas, consideran muy importante y lo han intentado, ¿sabes? Y han hecho ejercicios autónomos de regreso al territorio, pero por la presencia de quienes están allí, los actores armados, de la pues ocupación de población colona, con cultivos de uso pues de uso ilícito. Sandra, en fin, es muy difícil volver al territorio sin garantías de seguridad y acompañamiento institucional. Y es por eso que decimos la complejidad que tiene esta problemática, pero hoy de cierta manera también la lupa está puesta, es decir, esto pareciera como un filtro, ¿no? Como que desde aquí la idea es que el gobierno se entere de todo esto que estamos hablando, pero hay un foco que tiene hoy y son los abusos sexuales o la explotación sexual de la que han venido siendo objeto los menores indígenas. El mensaje que ha llevado este reportaje del periodista que mencionábamos de Univisión ha sido que las niñas, los niños están siendo instrumentalizados, explotados a cambio de un pan, a cambio de una botella de boxer, una realidad que pues aquí nosotros la vemos, pero que también se esconde en las noches, especialmente en la calle La 40. Ustedes desde la confluencia de mujeres, ¿qué conocen frente a esa sistematización, como se ha llamado, de esos abusos, explotación sexual de menores? ¿Estarían ellas vendiendo su cuerpo de manera voluntaria, también considerando que una niña menor de 14 años pueda tener una voluntad que no es así vista ante el gobierno, ante la ley o la justicia? ¿Ustedes qué saben de esa situación? Bueno, uno decir pues que la violencia sexual que viven las mujeres NUCAC es mucho más grande que la que se manifiesta pues en la 40, ¿no? Que es la que vivimos nosotros. En los territorios donde ellos están asentados hay una cantidad de casos de personas no indígenas que han sido denunciados y no se ha dado respuesta, como ya lo dije, ¿no? Y esa es la gran mayoría de los casos. Otros casos pues son los que se presentan allí en la 40, que incluso están relacionados con casos de violencia sexual anterior. O sea, las niñas que están allí en la 40 han sido abusadas sexualmente antes de llegar a la 40. ¿Sí? Han vivido eso y no han tenido una respuesta el Estado frente a esos casos que de hecho han sido algunos denunciados. En el año 2009 el Bienestar Familiar y la ONIC llevaron unos casos de violencia sexual en una de estas mujeres, de dos mujeres que hoy en día enfrentan, digamos, o que han estado allá en la 40. Cuando nosotros hicimos el informe para la Comisión de la Verdad, solicitamos información y aparecían como inactivos. Y nunca se resolvieron. Casos inactivos que quedan ahí y que se vencen por términos y que no avanzan. Sí. Y que pues porque no tiene una respuesta adecuada y bajo un enfoque pues diferencial que ya mencionaba. Entonces pues hay una situación, en efecto, muchas de estas niñas, digamos, terminan en la 40 con unas realidades muy complejas. No son decisiones voluntarias, son decisiones a las que llegan porque las circunstancias las llevan a eso. Son mujeres que, por ejemplo, pues hay un caso en especial, mujeres que estaban en su territorio, tuvieron un conflicto intrafamiliar que no es muy pues,
que no es tan común. Tan común, sí. Ellas tienen que salir del asentamiento porque podían ser, pues, pasar a una situación mayor de feminicidio tal vez. Entonces ya salen de allí, desde el asentamiento, la institucionalidad trata de una respuesta, van a Bogotá, no pueden sostener la situación, tienen que regresar, y hoy en día, pues, ellas, que son unas grandes artesanas y podrían estar, digamos, viviendo de su artesanía, no lo logran hacer porque no es suficiente. O sea, digamos, los mecanismos, la búsqueda de alternativas económicas a una realidad de las mujeres no es suficiente para sostener sus familias. O sea, es altísima la vulneración, y quienes, digamos, logran mantenerse así, pues pasan circunstancias muy complejas. Entonces no están en el territorio, tienen que estar acá, y por muchas situaciones, entre esas, pues no poder responder a sus familias, a sus hijos, pues terminan en la 40. Entonces, es un caso finalmente de inasistencia, ¿no?, del Estado, de protección a los derechos humanos por parte del Estado. Pareciera, pues, por las noticias que se han dado, que sí hay una cierta complicidad, pero no son la mayoría de los casos donde se manifiesta que hay como una complicidad de las familias, pero sí tiene que ver mucho con eso, ¿no?, con el hecho de que hay unas vulneraciones tan grandes que frente a eso, frente, pues, al hambre, frente a no tener otras posibilidades, pues, ¿qué terminas haciendo? Pues haciendo, pues, como muchas otras mujeres, ¿no?, de nuestra sociedad, terminan en esas circunstancias porque no hay otras oportunidades, no hay otros para los jóvenes. Conocemos casos de mujeres que están en la 40 que solicitaron tener acceso a la educación hace muchos años para poder tener otros elementos, porque tienen otros intereses, porque también, bueno, además de ser NUCAD, también tienen un contacto con nuestra sociedad y necesitan herramientas para enfrentarlo. Y no pasó nada, nunca hubo una oferta educativa para ellas. ¿Y dónde terminaron? Allá en la 40. Entonces, ¿qué tal si la pregunta va más allá de, como, bueno, qué ha hecho el Estado para poder evitar que estas mujeres lleguen allá? Pues ¿sí?, evidentemente para restituir no sus mucho, derechos. y ahí es donde hoy estamos proponiendo justamente, tenemos la atención del Estado. Ahora, ¿qué es lo que se supone ellos deberían estar haciendo? Porque que esto no se quede en una reacción mediática después de un escándalo en el que se ve afectada la imagen, no solamente del departamento, sino del país, porque aquí lo que está evidenciándose es justamente esa falta de acción, esa falta de asistencia del Estado. Entonces, desde ustedes, desde todo esto que nos está contando Sandra, ¿cuál sería ese camino o esa ruta a seguir? Es decir, a propósito de nuestro tema del día, ¿qué es urgente para poder garantizar que esos digamos, estas comunidades vuelvan a sus territorios, pero que también que esas mujeres tengan más oportunidades? Pues ya lo decía hace un momento, o sea, un trabajo mancomunado entre las instituciones y las familias NUCAC, ¿sí?, con sus autoridades tradicionales, con las mujeres indígenas, donde pues se realice un ejercicio juicioso de evaluación de qué se ha hecho y qué ha sido exitoso y qué no. Y pues hay una que otra cosa exitosa, miremos eso, que permita como ir ajustando las políticas que se han venido implementando con la población NUCAC. Otro que mencionamos es pues acciones hacia la población indígena, de formación en enfoque diferencial, en enfoque de contacto inicial, que se entienda que hay unas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Que le permita, por ejemplo, a los funcionarios activar la ruta cuando se hacen denuncias, porque también conocimos eso. Muchas de las mujeres que nos contaron estos casos ya también habían contado su situación a otros funcionarios públicos, y no pasaba nada, ni siquiera pasaba una denuncia. O sea, cuando tú eres funcionario público y escuchas una situación como esa, debes, por obligación constitucional, activar la ruta, ¿sí? Y si no eres, digamos, de una entidad competente que con respecto a la ruta, pues acompañas a la persona o haces el reporte para que la institucionalidad dirija la queja a la entidad competente. Y eso no pasaba. Entonces, formación a los funcionarios públicos en enfoque diferencial, en enfoque de contacto inicial. Como yo le decía, construir desde el respeto, ¿sí? Entender que es un pueblo en contacto inicial y que tenemos que garantizar, digamos, un mejor relacionamiento, comunicación, traducción, coordinación con las autoridades indígenas, una intervención mínima pero con impacto integral. No podemos seguir
después de 15 años, 20 años, con el desfile de chaquetas institucionales, los sábados en la mañana, donde el pueblo nunca... Pero seguimos. Seguimos en eso. Seguimos en eso. La institucionalidad misma ha hecho autorreflexiones sobre eso, autoevaluaciones, y sabe que no son muy efectivas, pero se mantienen. Entonces, habría que hacer ajustes a la política. Pues obviamente, ya lo dije, educación propia, revitalización cultural, y ojalá, pues el gran, digamos, uno diría, el gran solución es el retorno al territorio. Pero bueno, mientras eso, que es bien complejo, ¿no? Estamos tratando de lograr una paz total en este país y es un gran reto. Pues mientras eso sucede, hay otras, digamos, respuestas que podemos ir ajustando en el camino para tener un relacionamiento respetuoso y garantizar, pues, los derechos de un pueblo, sobre que además el Guaviare todo el tiempo, pues, digamos, se siente representado y visibiliza, pero que en la cotidianidad pareciera que no fuera así, pareciera que solo los queremos ver en esculturas y en pinturas. Ya que usted habla de representación, la representación del pueblo se supone que está en el Congreso de la República. Desde el legislativo, ¿usted qué ha visto que se ha hecho por esta problemática que no es nueva, hay que decirlo? Pues desde el legislativo nosotros, en particular del pueblo Nucac, intentamos, pues, visibilizar esta problemática ante congresistas. Algunos han intentado hacer como seguimiento, pero que, pues, que yo sepa, no, nada más. Muy bien. No ha hecho nada. No, exacto, es que hacia allá vamos, y eso es justamente lo que hoy también se plantea. Listo, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Ya estamos siendo noticia nada. ¿Qué van a hacer nuestros representantes a la Cámara? Alexander Bermúdez, Alexander Quevedo, en medio de esta situación, cuando comiencen nuevamente las jornadas en el Congreso de la República. Y no solo ellos, los que han venido aquí porque han venido en campaña y han conocido los senadores que tienen más peso y que tienen en este caso más digamos, capacidad de llegarle a más gente en el país. ¿Dónde está realmente ese apoyo por esas comunidades indígenas? ¿Dónde ha estado? ¿Qué va a pasar ahora? Pues, Sandra, nos quedamos, como lo decía, seguiremos aquí muy pendientes esta semana de ver estas reacciones y que no se convierta nuevamente en paisaje. Después de que pasa estos boom mediáticos, lamentablemente volvemos un poco más de lo mismo, y entonces se queda ya luego como debajo del tapete toda esta cantidad de historias y de denuncias, aunque aquí nosotros en Marandúa siempre estamos muy activos y muy pendientes. Lamentablemente, pues la acción y resultados de las autoridades poco se ven. Esperemos que esta vez sea diferente. Sí, y muchas gracias, Laura. Sí, esperemos que sea diferente y que no continuemos revictimizando al pueblo Nucac y en general a los pueblos indígenas, ¿no? Porque sobre todo, más que la complicidad de las familias, es la complicidad del Estado y de la institucionalidad, porque pues habría que preguntarse qué es lo que está fallando para que cada vez veamos más casos de violencia sexual entre las mujeres indígenas, que no solamente son las mujeres Nucac, ¿no? O sea, ya el mismo, digamos, periodista ha mostrado que esto está sucediendo con las mujeres Hu. Incluso creemos que con las mujeres Hu puede ser mucho más complicada la situación y pueden ser mucho más los casos. Sí. Bueno, Laura, muchas gracias. Ojalá que, pues, esta no sea la noticia reiterada de cada 3 o 4 años. Sí. Y que de verdad podamos tener una respuesta como sociedad y como Estado a un pueblo que merece todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Es Sandra Pérez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción, pues hablando de este contexto en el que tenemos justamente la problemática de las comunidades indígenas, pero especialmente esos abusos sexuales en contra de estas mujeres. Son las 7:17, vamos a conocer información a nivel nacional y volvemos con muchas más noticias.